Hola, hola, Dios les bendiga. Estamos ahora aquí preparando la clase número 15 y se llama El gigante de lo desconocido e incomprensible. La semana pasada estábamos viendo la clase Más que Vencedores y recuerden que estamos en el bloque que se llama Enfrentando a los Gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes que te ha tocado enfrentar esta semana? Pues vamos a ver primero el propósito de esta clase. Va a estar basada en Génesis 37, principalmente del 37 al 40. El propósito es reflexionar sobre la vida de José en Egipto y determinar las características que tuvo durante las situaciones difíciles que le tocó vivir a José, no solamente en Egipto, sino desde su juventud, desde su niñez, el celo de sus hermanos, la complacencia de su padre, y pues luego conocemos la historia de José en Egipto y el propósito que Dios tenía con todas esas situaciones que tuvo que atravesar José para llegar a Egipto y ser lo que fue para combatir la hambruna de su pueblo. Entonces vamos a entrar en materia leyendo el versículo clave que será Génesis 50, 20, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo José, ¿no? Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28? Que todas las cosas que nos suceden obran para bien. Esto es, a los que son llamados con propósito, ¿verdad? Claro, parafraseando el versículo, puedes ir a Romanos 8:28 y leerlo para que tengas la versión correcta. Cuando escuchamos la palabra gigante, pues siempre nos imaginamos o algo grande o algo imposible de lograr, ¿verdad? Es algo muy grande. La palabra gigante nos lleva hacia ese pensamiento, y es algo muy grande o algo imposible. Cuando los israelitas fueron a reconocer la tierra, ¿recuerdan ese pasaje? La tierra que Dios les prometió a través de Moisés, encontraron, dice, gigantes. Enviaron a 10 mensajeros que fueron a explorar, o 10 exploradores, y fue tan desalentador que la congregación, cuando estos regresaron y dieron el informe, la congregación o el grupo de israelitas renegó contra Dios. Se sintieron como, ¿y qué vamos a hacer contra esos hombres que son grandes? Se centraron más en el obstáculo, porque nosotros vemos como Josué y Caleb mencionaron los frutos que había, cómo producían esas plantas que había en esa tierra prometida. En cambio, los otros se concentraron en las cosas difíciles, que eran personas muy grandes, que eran difíciles de vencer, que eran muy fuertes, y desanimaron a todo el grupo. Desanimaron a toda la congregación, que eran miles de personas. Los desanimaron. Ellos ya no querían continuar cuando estaban a un paso de llegar a la tierra prometida. ¿Ven qué importante es nuestras palabras? Que así como pueden inspirar, también pueden desanimar. Así que es bien importante considerar lo que decimos. Si lo que decimos edifica, inspira, hay que decirlo. Si va a entorpecer o hacer retroceder a quien le escucha, hay que tener cuidado también con lo que expresamos. Fíjense cómo después de todo lo que vivieron durante 40 años, las proezas, los milagros, todo lo que Dios hizo en ellos y con ellos, en ese momento no tuvo valor, porque ellos en ese momento se rebelaron contra Dios y lo que querían hacer era regresar a Egipto, de donde Dios los había sacado 40 años atrás. Ellos querían regresar a esa tierra donde habían sido maltratados, esclavizados, querían volver. Y además que habían salido de allí y eran perseguidos por el faraón y su ejército, no los iban a recibir con los brazos abiertos. Pero por ese mensaje que recibieron de los exploradores o espías, como también se les denomina,
ellos ya querían volver atrás. Esa rebeldía contra Dios tuvo consecuencias. Ellos tuvieron que vagar y vagar por el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron contra Dios, el Dios que los había sacado de la esclavitud, el Dios que los había liberado, el Dios que les había dado la ley, el Dios que los alimentó con el maná, el Dios que les conservó el agua en el desierto, que les conservó la sombra de día, la luz de noche. Ellos querían volver atrás, querían volver a la tierra de Egipto donde habían sido maltratados, esclavizados, y esa rebeldía tuvo consecuencias. Ellos tuvieron que vagar por el desierto por 40 años y toda esa generación que se rebeló contra Dios no pasó a la tierra prometida, no entró a la tierra prometida. Solamente 2 personas de esa generación entraron, que fueron Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto durante esos años, y quienes entraron fueron sus descendientes. Pero aquellas personas que se rebelaron contra Dios no tuvieron el beneficio ni siquiera de ver y entrar a la tierra prometida. Así como nosotros vemos que tenemos un Dios de amor, nunca se nos debe olvidar que también tenemos un Dios de juicio. Un Dios que dice que es fuego consumidor, así como es un amor inmensurable, también es un fuego consumidor. Un Dios justiciero. Otro gigante que puede venir a nuestra mente, pues es el que enfrentó David. David se enfrentó a osos, a leones, para proteger a su rebaño, cuando él era pastor, pero también se enfrentó a Goliat, un gigante de carne y hueso, y lo venció. No lo venció porque David tenía buen tiro para lanzar esa piedra, no. Lo venció porque David se encomendó a Dios y porque David confió en que Dios lo iba a usar para vencer a los filisteos. En ese caso, a ese gigante, a Goliat. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, pero lo que podemos ver es que el ser humano puede elegir cómo ve a sus gigantes. En sus propias fuerzas, como lo hizo el pueblo de Israel, que sintió miedo y decidió mejor rebelarse contra Dios. O puede también el ser humano verlo en las fuerzas que Dios le da. En su debilidad, Dios lo hace fuerte si confiamos en Él. Así como David. David no confió en su fuerza, no confió en sus habilidades, sino que David confió en Dios. Antes de accionar esa onda, confió en Dios. El pueblo de Israel, en cuanto escuchó que había gigantes en la tierra prometida, no confió en el Dios que abrió el mar para que ellos cruzaran. No confió en ese Dios, que así como abrió el mar podía vencer los gigantes. Y fue a lo más fácil, rebelarse y renegar contra Dios. Muchas veces cuando atravesamos una dificultad, ya sea económica, por enfermedad o el conflicto legal, también hacemos lo que el pueblo de Israel. Decidimos volver atrás en lugar de avanzar hacia adelante, confiando en ese Señor fuerte, en ese Dios todopoderoso. Y el primer tema que vamos a estar viendo en esta nueva lección se llama así: situaciones desconocidas e incomprensibles. ¿Cuántas veces nos ha tocado atravesar situaciones en las que decimos, pero ¿por qué me he metido en este problema? ¿O por qué me han metido? En ocasiones uno no es el que tiene el deseo de entrar en ese problema o el que lo provoca, sino que muchas veces sin darse cuenta se ve involucrado en un problema o en una situación, o a veces también una enfermedad que viene a nuestra vida, un problema legal, alguna situación, ¿verdad?, que en su momento es incomprensible. No podemos entender por qué el Señor permitió que entrásemos en esa situación. Sin embargo, cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando nos colocamos en las manos del Señor, Él va abriendo nuestra mente y nos vamos dando cuenta el propósito. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien, todo obra para bien. Aquellos que aman a Dios, que son fieles, que viven en santidad, no significa
que no van a tener gigantes en su vida, sino que cuando atraviesen esas situaciones, se cumplirá el propósito de Dios en sus vidas a pesar de esas situaciones. Pero por eso dice el versículo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no siempre las situaciones que atravesamos son con un propósito de Dios. Sin embargo, ¿qué miramos en la clase anterior? Que Dios es el que nos sostiene, el que nos justifica y nos protege. Y esa es nuestra confianza. No importa la situación que estemos atravesando, debemos de saber que Dios nos va a sostener en esa situación y Dios nos va a proteger también. Así que en la vida estaremos enfrentando situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida hasta que vayamos con el Señor. A veces enfermedades, pérdidas, muerte, estaremos atravesando situaciones muy complicadas. Sin embargo, hay algunas circunstancias desconocidas e incomprensibles que José atravesó y vamos a ir a ver eso, que así como nosotros podemos atravesar tantos problemas, José, un hombre que desde su juventud le era fiel a Dios, desde su juventud a través de su padre conoció a Dios. ¿Quién era el padre de José? Pues nada más ni nada menos que Jacob. Ese era el padre de José. Acuérdense que José es uno de los que forman las 12 tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. José era hijo de la esposa amada de Jacob, o sea, Raquel. Si recuerdan también esa historia de Raquel y Lea, que Raquel era la amada y Lea fue la que le dieron en lugar de Raquel. Raquel es por la que trabajó otros 7 años, ¿verdad? Para conseguir esa esposa. Este jovencito, cuando fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, tenía apenas 17 años. José era un chico que tenía sueños, los contaba a sus hermanos, a su padre, y a sus hermanos no les agradaba mucho eso, porque consideraban que José tenía como aires de grandeza, y eso los hacía entrar como en una especie de celo hacia José. También por su edad José no era muy prudente y todo lo contaba, ¿verdad? Quizá lo contaba en el momento menos oportuno. Y aquella vez que su padre lo manda a que vaya a llevarles lonche, diríamos ahora, ¿no? Que les vaya a llevar comida y que vaya y le traiga noticias de cómo están sus hermanos en donde están pastoreando el ganado. Ya no regresa José con su padre, porque ellos primero lo meten en una cisterna, en un pozo, para que se muera ahí. Luego Rubén no está muy de acuerdo con eso, lo saca del pozo, pero tampoco es que lo envía a su casa, sino que luego decide, o quizá tenía miedo de sus hermanos, también por la mayoría de hermanos que eran, y entonces deciden venderlo, y pasan por ahí unos ismaelitas y se los venden. Esto lo lleva en Egipto. José es humillado en Egipto, humillado por el trato que se le daba a los esclavos, ¿verdad? Cuando eran vendidos, que se desnudaban totalmente para revisar que no tuvieran ningún defecto físico, que estuvieran fuertes, que fueran útiles para lo que, dependiendo del propósito para el cual el comprador lo necesitaba. Eso es una humillación, el desnudarlo y revisarlo y luego comprarlo, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Esa fue la primera humillación que José vive en Egipto. Luego aquella persona que lo compra, pues lo lleva a su casa. En su casa, recuerden que la esposa de este hombre, pues quiere que tenga José relaciones, siendo un jovencito, ¿verdad? Que tenga relaciones con ella, y entonces él se negó y salió huyendo, y entonces es acusado por esta mujer que había querido abusarla, y José va a dar a la cárcel. Entonces José atraviesa envidia, atraviesa traición, calumnias como la de esta mujer y el olvido, porque recuerden que aquel hombre que conoce en la cárcel, pues José le dice que cuando vaya ante el rey que se acuerde de él y le platique, y este hombre se olvida. Es hasta que el rey tiene un sueño
que este hombre se acuerda de José, aquel hombre que está en la cárcel y que sabe descifrar los sueños. Así que todo lo que él atravesó la envidia de sus hermanos, atravesó la traición de sus hermanos que por envidia lo vendieron y fueron con su padre y le dijeron una mentira, que un animal lo había destrozado, le había quitado la vida y le llevaron la túnica que ellos mismos ensangrentaron con sangre de un cordero. Entonces todo eso tuvo que pasar José, aquel hombre egipcio que lo llevó a su casa y esta mujer que quería tener relaciones con él y que también lo calumnió acusándolo con este hombre egipcio de que había querido intentar abusar de ella. Entonces no solo eso, sino que luego en la cárcel donde lo llevan a causa de esta calumnia, en la cárcel él conoce a dos hombres, recordarán que era un copero y un panadero. Él les interpreta el sueño y luego el copero cuando sale se olvida de él. Por 2 años se olvidó el copero de él. Y para terminar, seguiremos con esta historia. Para terminar, les voy a leer el pasaje bíblico y ustedes lo pueden meditar en casa y así pueden ustedes con tranquilidad, tranquilamente, despacio, meditar en todo esto que tuvo que pasar José. Y vamos a ir al primer libro de la Biblia, a Génesis 37. Y vamos a leer desde el inicio hasta el 36. Y ahí estaremos mirando la envidia y la traición. Y dice así: habitó Jacob en la tierra donde le había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus otros hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un día un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de aquellas palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es ese? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esos sueños. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel, o sea Jacob, a José: tus hermanos nos apacientan las ovejas. Ve, te enviaré a ellos, le dijo. Y él respondió: heme aquí, padre. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Es cuando les cuento que lo envió a llevarles alimento. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí que venía una compañía de ismaelitas de Golat, y sus camellos traían bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron para vendérselo a los ismaelitas. Por 20 piezas de plata lo vendieron. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Es decir, que le iba a guardar luto hasta la muerte. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el egipcio que servía al faraón. Este era un capitán de la guarda, y este es el esposo de aquella mujer que quería tener relaciones con José en Egipto, la cual lo calumnió. Y a ese punto es que vamos ahora. Hemos visto aquí, hemos visto la envidia de sus hermanos y la traición. Ahora vamos a leer el capítulo 39 pues todo lo vamos a leer completo. Y dice: llevado José pues a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón perfecto, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos del egipcio, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde aquel día que Jehová lo hizo introducir a la casa de Potifar, José era bendecido y estaba sobre todo lo que tenía. Así que Potifar lo dejó a cargo de todo lo que tenía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que a la mujer de Potifar le gustó José y puso sus ojos sobre él y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi amo y señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal a Potifar y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa, es decir, ningún sirviente. Y ella lo tomó por su ropa, jalándolo hacia ella, y le dijo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, porque salió corriendo, huyó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, entonces ella llamó a los de la casa a gritos y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Y ella puso junto a sí la ropa que José había dejado. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ahí está la calumnia, mis hermanos. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y salió huyendo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor en Potifar, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel por mucho tiempo. Pero Jehová estaba con José,
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los otros presos. Todo lo que se hacía allí y lo que hacían estaba vigilado por José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel porque confiaba en el cuidado que José tenía. ¿Por qué José tenía esa gracia con el jefe de la cárcel? Porque Jehová estaba con él y lo que él hacía ahí prosperaba. Fíjense que aún en la cárcel, aún después de la envidia y traición de sus hermanos, la calumnia de la esposa de Potifar, Jehová seguía estando con José y lo seguía prosperando. Y en el capítulo 40, que es el último que vamos a leer por este día, dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y un panadero fueron a parar a la cárcel. Se enojó el faraón con ellos y los mandó a la cárcel. Los puso en prisión en la casa del capitán de la guarda donde estaba José. Y el capitán de la guarda encargó a José hacerse cargo de estos prisioneros. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno lo contó a los demás prisioneros. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy muy mal sus semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta cárcel, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí ningún mal, para que me pusiesen en esta cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien aquel sueño, también yo soñé, dijo a José. Soñé 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves se comían el canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José durante 2 años, lo olvidó. Y así, mis hermanos, es que hemos leído los pasajes donde hemos podido ver cómo José desde muy pequeño tuvo que vivir la envidia de sus hermanos. A los 17 años sufrió la traición de ellos, que primero lo querían matar, luego lo vendieron y fueron con mentiras a su padre a llevarle aquella túnica ensangrentada por ellos mismos, para que su padre creyese que José había sido devorado por las fieras en el campo. Luego José, una vez que es comprado por Potifar, la mujer de Potifar quiere acostarse con él por la fuerza durante un buen tiempo, y un día que logra tomarlo de sus ropas, José huye de la fornicación, y como dice la Escritura, aunque José no conocía la Escritura, sino que conocía a Dios por medio de las palabras de su padre, pues una vez que huye, ella se queda en ese jalón de José, se queda con algo de ropa, quizá la camisa, no lo dice la Escritura, y esa es una prueba para calumniarlo. Y luego, una vez que está en la cárcel, pues interpreta los sueños del panadero y el copero. El panadero es ahorcado, como lo había interpretado José, pero el copero es restituido en su puesto y está ahí muy a gusto ya en su puesto con el rey.
siendo su copero personal, y se olvida de José y de esta historia. Espero que te inspire a tener ánimo cuando atravieses por situaciones difíciles como José, que podemos ver cómo era, a pesar de las situaciones difíciles, las traiciones, las calumnias, Dios estaba con él y era prosperado con un propósito. Bendiciones para ti.